Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con un batiburrillo, con un sumatorio, con un aglomerado, llamémosle como le queramos llamar, de noticias relacionadas con el Real Madrid femenino, donde ya os adelanto que esta semana y la que viene va a ser seguro o casi seguro una semana con muchísimos movimientos y confirmaciones oficiales de distintas cuestiones que ya más o menos se van sabiendo, siempre y cuando estés un poquito cercano a todo lo que es la actualidad del Real Madrid Fem. Vamos con lo oficial. Luego iremos con lo que está cerca de hacerse oficial y luego iremos finalmente con una despedida. Comenzamos con lo oficial, que tiene que ver con dos futbolistas que renuevan hasta el 2022, no son otras que Babs Peter, la internacional alemana, y Malena Ortiz. Y diréis, ¿cómo que renueva Malena Ortiz? Bueno, era algo que se sabía porque el Real Madrid tiene la política, por lo general, de que cuando terminan contrato futbolistas que han sufrido una lesión grave durante la temporada, ¿de acuerdo? Es decir, una lesión que supere los 6 meses o más tiempo, ¿de acuerdo? En estos casos lo que se hace es marcarse una autorrenovación de un año más, aunque lo que se está comentando también es que Malena no ocuparía ficha del primer equipo, sino que tendría una ficha B. Por otra parte, en el caso de Babs Peter es algo que también se sabía, que iba a renovar por una temporada más, y es que creo que más allá de que a lo mejor no es la central de hace unos años, sí que es una central bastante solvente, que tiene bastante categoría, y sin ser actualmente de las mejores del mundo, obviamente, sí que ha sido una futbolista bastante sobria y prácticamente sin lesiones, salvo los problemas de cadera que ha tenido en la zona intermedia de la temporada, que en realidad son los únicos problemas que le han hecho bajar un poquito el rendimiento, pero ha sido titular clara durante la presente temporada, salvo ese periodo, con Iván Andrés, las dos centrales titulares del Real Madrid. Y vamos con futbolistas que se da por hecho que van a fichar por el Real Madrid y que de alguna manera se han despedido de sus lugares, o bien de los lugares de donde estaban o donde jugaban, para que me entendáis, vaya. Hablamos de Naikari y de Lucía Rodríguez, las dos exfutbolistas de la Real Sociedad, que se da por hecho tanto la lateral como la delantera que van a fichar por el Real Madrid. Ya es cuestión de hacerse oficial y ya se han despedido de la afición de la Real Sociedad. Por otra parte, también destacar que Esther González está en Madrid. Y no lo digo yo, sino que ella misma se ha hecho una fotografía en el día de ayer en Madrid. Muchos piensan que a lo mejor cabe la posibilidad de que en breve, por ello, vaya a firmar con el conjunto blanco. Yo creo que nada tiene que ver, pero podría ser y por eso os lo comento. Pero en última instancia, y creo que lo más importante de todo tiene que ver con el punto final de este vídeo, que no es otro que el adiós o la despedida final de Sofía Jakobsson como futbolista del Real Madrid, la sueca que no va a renovar y que es algo que ya prácticamente se daba por hecho también desde hace varios meses. Pues bien, se ha confirmado, se ha despedido vía redes sociales y ha explicado su adiós. Y esto es lo más interesante, porque ha explicado que la oferta de renovación que le propuso el Real Madrid cuando ella la iba a aceptar caducó. Básicamente caducó. Y algunos harán una comparativa directa con el caso de Sergio Ramos. De hecho, el representante la ha hecho esa comparativa. El representante de Sofía Jakobsson ha hecho esa comparación entre el caso de Sergio Ramos y de Sofía Jakobsson. Yo no tengo ni idea de los pormenores porque obviamente, chicos, no he estado ahí en las negociaciones. Lo que sí deduzco e intuyo es que de alguna manera también Sofía Jakobsson habrá estirado la cuerda entendiendo que ella merecía cobrar más dinero para seguir jugando en el Real Madrid, siendo una de las estrellas del equipo y sobre todo haciendo unas grandes 20 jornadas, aunque realmente los 3 últimos meses ha estado a un nivel muy bajo. Sí que es cierto que en el comienzo y en la zona media de la temporada ha sido una de las grandes protagonistas del Real Madrid de David Aznar, pero en los últimos 3 meses de temporada, es decir, básicamente desde que se sabía o se daba por hecho que no iba a renovar o que era muy difícil que fuera a renovar, la verdad es que el nivel de Sofía ha bajado bastante. Yo reitero y repito, no tengo ni idea de cómo han ido las negociaciones, pero normalmente en este tipo de casos lo que suele ocurrir es que tú pides más, estiras la cuerda y te piensas sobre todo que hay una negociación. Y sí, ahí se parece en el caso de Sergio Ramos. Y es que no hay negociación. Hay una oferta encima de la mesa que aceptas o no aceptas. Y en este caso, Sofía, en primera instancia, puede ser que no la aceptara
porque esperaba estirar la cuerda y finalmente no ha sido así. Y luego es posible, en este caso concreto de Sofía, que haya llegado a otro club que sí haya llegado, digamos, a los monumentos que pedía tanto ella como el representante. Más allá de esto, habrá que ver a nivel deportivo cómo se sufraga esta cuestión, porque ha sido una futbolista por momentos importante, de pedigrí, con experiencia, y que de alguna manera se tendrá que sustituir. Veremos cómo, si viene Caroline Møller-Hansen, qué es lo que ocurre, si viene otra futbolista de la cual no se ha hablado, no viene nadie, se tira de las españolas que vayan a venir, no lo sé. Pero lo que está claro y se confirma es que Sofía no va a continuar. Y si preguntáis por Kosovare Asllani, dejó en Instagram un mensaje bastante enigmático que yo soy incapaz de descifrar y donde podría pensar que se va y que se queda. Tal cual, enigma puro y duro. Aunque por percepción, sensaciones y un poco más, yo diría que se queda. Pero tampoco aquí nadie puede asegurar que Kosovare Asllani vaya a renovar por el Real Madrid. Esto es un poquito últimas news, últimas noticias del Real Madrid femenino, bastantes cositas, y lo dicho, estos días van a estar que arden. Mucho que comentar, van a estar que arden, con muchísimas noticias, muchísima actualidad, muchísimas últimas horas seguro, entre alguna renovación que pueda quedar o no, pero sobre todo con el punto en hacerse oficial las jugadoras que van a llegar de cara a la temporada 2021-2022.